Chile, el 18 de septiembre es un día en el cual se celebran las fiestas patrias y el aniversario de la primera Junta Nacional de Gobierno. Pero también ocurren cosas muy siniestras en ese día, como es este caso. No puedo creer que ese maldito día, junto con mi maldita familia, mis putos amigos, y gente muy cercana a mí, me iban a condenar por la eternidad. No tengo escapatoria, así que, con lo poco que me queda de vida, les contaré lo que me pasó, desde el principio hasta ahora. Todo comenzó el 18 de septiembre del año 2018, en mi querida ciudad natal Santiago, en mi hermoso país Chile. Admito que yo era un muchacho de 12 años bastante rebelde, bastante flojo, bastante malcriado y bastante egoísta, y por eso me he llevado muy mal con mi familia. Algunas veces he tenido discusiones fuera de tono, pero era un niño de buenas calificaciones. Hace 2 días atrás había terminado la peña interna en mi colegio, y en ese momento tendría unas benditas vacaciones. Bueno, ahora ya no son benditas. El día 17 de septiembre fue todo normal, jugando en mi consola, echado en la cama como un perezoso, nada, flojeando, hasta que mi madre entró a la pieza, diciéndome feliz que iban a llegar muchos invitados a mi casa, porque iban a tener una fiesta que me iba a encantar ese día. Imaginaba que eran esos típicos asados del 18, así que le dije serio que bueno, gracias mamá. Seguí con lo que estaba. También mi padre entró a la pieza y me dijo también feliz lo mismo que mi padre, y yo le respondí que eso ya me lo dijo ella, y él me respondió que oh, y se marchó. Luego entraron mis hermanas mayores, me dijeron lo mismo, pero con un entusiasmo indescriptible. Yo ya estaba cabreado, quería seguir con lo mío, así que les dije casi gritando que eso ya me lo había dicho mi madre y mi padre, y que me dejaran en paz de una vez por todas. Entonces ellas me dijeron que bueno, retrocediendo de la impresión, cerré la puerta en sus narices y yo, enojado, seguí con lo mío. Mientras almorzaba, todos me echaban miradas de orgullo puro como queriendo levantarme el ánimo, pero la verdad no le di importancia a sus estúpidos gestos, así que empecé a comer mi delicioso almuerzo. Hasta ahí todo bien. Cuando me iba a dormir, mi madre me había avisado que la fiesta sería a las 3 AM, y me dijo que me acostara muy temprano. Yo, extrañado, le fingí que pero la verdad le bajó brillo a mi celular para que no descubran lo que estoy haciendo por la noche. En fin, abrí mi cama y me acosté, pero no tenía sueño. Apagué las luces, pero le bajé brillo a mi celular para que mis padres no me pillaran con él, y para así evitar otra mierda de conflicto. Eran las 2 AM, estaba jugando en mi celular Kid Debug, un juego que me ayuda a desestresarme, cuando mis amigos me mandaron mensaje diciendo que la vamos a pasar bien en la fiesta en mi casa, mandándome emojis felices, pero esos mensajes me importaron 3 sobacos. Estuve en mi celular hasta las 2:30 AM, hasta que me dieron ganas de ir al baño a orinar, y es cuando noté algo extraño en mi gran patio donde estaban mis 3 perros. Fui a ver qué era lo que pasaba y me asusté demasiado. Había unas velas puestas alrededor de lo que era un pentagrama pintado con pintura roja oscura en spray, o eso parecía, pero lo que vi al medio me hizo llorar del susto. En medio de ese gran pentagrama había una fogata, parecía una hoguera en donde se queman a las brujas, y entre medio de la leña y el carbón ardiente vi a mis 3 perros muertos, carbonizados por completo. Yo me empecé a asustar demasiado, a respirar histéricamente y a sentir mucho frío debido a que afuera estaba helado y yo estaba descalzo con un pijama de polera de manga corta y un calzoncillo que me llegaba un poco más arriba de las rodillas. Todo eso combinado con el escalofrío que sentía en ese entonces debido al terrorífico suceso que estaba presenciando. Me acerqué, traspasé las velas que rodeaban al pentagrama, me quedé mirando con terror la fogata con mis animales calcinados, cuando noto algo en la esquina izquierda de mi patio. Era una parrilla y encima de ella se estaban cocinando unos pedazos de carne. En ese momento quería gritar del horror, y no era porque estaba viendo una parrilla en una esquina del pentagrama con carne asándose en ella, sino que los pedazos de carne que se estaban asando eran partes de los cuerpos de mis perros ardiendo en la fogata. Entonces me di la vuelta para irme de allí, pero en la entrada me esperaban mis familiares junto con mis amigos y demás gente cercana a mí, y todos tenían puestas túnicas negras como si fueran a hacer una secta. Me miraban con expresiones de maldad, venganza y de odio puro. Me aterroricé demasiado, solté la orina que tenía en mi vejiga, mojándome el calzoncillo de pijama, corriendo por mis piernas, mojándome los pies y formando un charco en el piso. Sabía que esto no era una broma, era algo completamente real. Les pregunté con lágrimas en los ojos que por qué habían hecho esto, que por qué mataron a mis animales y por qué van a hacer un ritual satánico. Ellos me respondieron lo siguiente:
Hola, Carlitos. Te estábamos esperando para esta gran fiesta del 18. ¿Te gusta, mocoso estúpido? Pues ahora vas a saber cómo se castigan a los niños malcriados en el 18 de septiembre. Por eso estamos muy felices de verte ardiendo en el infierno. Cuando escuché lo que dijeron todo, comprendí por qué estaban todos felices el día anterior. No estaban felices por la supuesta fiesta que iban a hacer este día 18 de septiembre, sino porque ese será el día en que se llevará a cabo mi sacrificio por ser tan malcriada, tan egoísta y tan rebelde que fui con mi familia y con los demás con el paso del tiempo. Yo les supliqué llorando que no lo hagan, que ya voy a ser un chico educado y obediente, pero ellos me dijeron que ya era demasiado tarde. Les dije que no, pero dos tipos me agarraron por detrás. Intenté liberarme, pero fue inútil y me ataron a una gran cruz hecha de madera. Me ataron las manos en cada brazo de la cruz, luego me juntaron mis pies mojados de orina y los ataron, y para colmo estaba atado con alambres de púa. Yo intentaba controlar el dolor que sentía cuando me ataban, pero era horrible, era como una tortura y gritaba de dolor cada vez que me ataban las extremidades de mi cuerpo. Luego mis familiares levantaron la cruz y me llevaron hasta la fogata. Yo gritaba, suplicaba, lloraba, pero ellos reían diabólicamente y decían que cuando yo esté en el infierno podrían vivir en paz. Yo solamente grité con todas mis fuerzas. Entonces esos malditos me pusieron en la fogata y empecé a arder en llama. Gritaba de dolor, no podía más, sentía que mi vida se iba, mientras todos mis familiares encapuchados que estaban ahí se pusieron alrededor y empezaron a recitar un lenguaje desconocido. Pasaban los segundos, yo ya me encontraba agonizando del dolor cuando algo apareció delante de mí en la fogata. Era un individuo con cabeza de cabra y cuerpo humano. Yo grité para pedir auxilio, pero este ser me tapa la boca con su decrépita garra y me dijo lo siguiente con una voz anormalmente grave: No tienes escapatoria, ahora vendrás conmigo, vaya tus consecuencias. En ese momento ya estaba completamente calcinado, empecé a perder la conciencia y finalmente no soporté más. Ahora estoy en el infierno, estoy pagando las consecuencias de mis actos, no solo yo, sino también demás niños y niñas que están nadando en la lava y pagando sus pecados. Admito que fui un malcriado, pero no era un motivo como para merecer la muerte y el peor castigo de mi vida. Bueno, ahora él me dice que me tengo que reunir con los demás niños en la lava. Nos vemos, hasta nunca. Satanás llevó a este muchacho a pagar por sus malos comportamientos. Una historia una vez que nunca olvidaré por varias razones. Creo que es la primera historia que alguna vez me dijo cuando era niño. También es la historia de cómo murió mi abuelo, pero sinceramente que no es la razón. Se oye historia en la televisión o a veces usted oye algo sobre en un lugar público. La gente habla de los fantasmas y de los extranjeros y usted piensa a sí mismo que no es real. Están inventando, están equivocados o que están locos o algo por el estilo. Usted simplemente no puede creerla hasta que algo sucede. Algo que lo reúne todo, conecta los puntos de una manera que no pensaba antes. Tal vez le sucede a usted, tal vez se escucha la misma historia una y otra vez pasando a diferentes personas. No se necesita mucho tiempo para el mundo para convertirse en mucho más grande de lo que pensaba que era. Como ya he dicho, se trata de una historia que mi padre me dijo, pero yo nunca lo creyó, a pesar de que él juró arriba y hacia abajo que era verdad. No fue hasta que empecé a hacer clic en torno a la internet, empecé a creer, empecé a escuchar otras historias como la que mi padre me dijo. No me tomó mucho tiempo para pensar en que eso no es lo que mi padre llamaba, por supuesto. Nunca ha usado el internet en su vida, él no sabría lo que el consenso ha llevado a nombrarlo. Cuando él decidió llamarla algo que no sea eso o esa cosa, él lo llamó Skinwalker después de un viejo cuento cherokee. Su abuelo le dijo, pero te voy a contar la historia, la forma en que me lo dijo. Estábamos cazando una noche. Él me decía, coyotes. Nos matamos por $50 a la piel. Vivían en una granja lechera en Ohio. Mataban terneros a veces. Lo haríamos todas las noches porque necesitábamos el dinero. A veces, mientras estábamos fuera, que habíamos llegado a un ciervo y lo matamos.
Nuestro propietario no le importaba y que podría alimentar a nuestra familia por unas cuantas noches y nos ahorrará algo de dinero. De todos modos, nos hizo hacer nuestras rondas y regresar a casa caminando porque no teníamos un coche o algún vehículo de 4 ruedas en ese entonces. Nos cortamos por el bosque. Fue entonces cuando se nos ocurrió en él la sangre en todas partes. Salpicado en los árboles, en el césped, en el arroyo, en todas partes. Al principio pensamos que era una manada de coyotes. Habíamos visto a veces no pueden recoger y empezar a cazar ciervos o ganado. Lo peor fue cuando se reproducen con perros asilvestrados. Pero esto no fue así. Vea, cuando una manada de perros o lobos o coyotes atacan algo, lo hacen bien. Van a escoger de una que es débil o enfermo o viejo o simplemente pequeño. Ellos cazan, dibujar en una esquina un lugar que no puede salir fuera y que van a funcionar bien para el más grande, el alfa. Y que los ciervos nunca verá que alfa. Podría escucharlo pero no lo verá. Simplemente va a notar que se trata de la garganta se había ido y entonces va a caer muerto. Es rápido, es limpio. Eso no fue lo que ocurrió aquí. Algo se había quedado en una cueva de los ciervos. Coyotes no atacarán a una guarida, lobos ni por ser obtendrían demasiado de una pelea. Eran 3 cuerpos. Solo desgarrado. Veías una cabeza aquí, una pierna por aquí, un torso allí. Los depredadores no hacen eso. Ellos no dejan restos. Lo que había hecho esto no lo había hecho por la comida. Se había hecho para la diversión. Pero nosotros no sabíamos eso. Vimos un montón de cadáveres y creemos que es algo que tenemos que cuidar. Recuerdo que mi padre me decía que fuera a casa, él pensó que era una manada de perros salvajes, pero no le iba y yo muy seguro de que no estaba caminando a través de 2 kilómetros de bosque solo, sin nada más que un 22 y una navaja de bolsillo. Solo tenía 13 años en aquel momento, por lo que un 22 rifle estaba a punto, la única arma que podría utilizar de forma fiable. Papá tenía la escopeta y yo no iba a ninguna parte sin él. Me tomó un tiempo para convencerlo, pero finalmente comenzó a rastrear todo lo que hizo. No fue difícil, ya sea, simplemente seguimos la sangre. O eso, cosa sangrar un ciervo antes de que se le escapó o se arrastra una por una milla. No sé. Yo sé que yo nunca había visto a mi padre asustado antes de esa noche. Empezamos a oír ruido. He estado en un montón de madera en mi vida, he estado en todo el mundo y no es nunca oír ruidos como oí esa noche. He oído cosas gritando. De ardi zorros y conejos y mapaches y aves, solo me tenga en cuenta que este es tal vez de 12 o 1 de la tarde. Sé que el zorro y algunas aves nada se supone que deben ser incluso despiertos, pero no eran más que despiertos, se movían. Vi multitudes de pájaros vuela esa noche directamente en los árboles solo tratando de salir de allí. Se nos ocurrió en una manada de coyotes casi disparado un par pensando que era lo que estábamos buscando nosotros, pero luego vimos que estaban corriendo hacia nosotros. Corrieron derecho, nos pasó, ni siquiera se dio cuenta. Entonces algunos ciervos hizo lo mismo. Entonces se suponía que algunos conejos, ardillas, zorros, incluso un par de cerdos salvajes. Estas cosas a comerse unos a otros y lo único que les importaba era salir de allí. Debimos poner juntos. Eso tal vez lo que estábamos rastreando no fue algo que nos íbamos a ver y no era algo que podíamos matar. No sé por qué no vas a casa. Supongo que tenía curiosidad. Creo que esa fue mi papás naturaleza, ir hacia problemas para luchar. Y sabiendo lo que sabía de lo que hizo mi padre durante la guerra, mi naturaleza era estar cerca de. Finalmente conseguimos en un valle abierto. Normalmente era un campo de soja, pero no fue en la temporada, así que era solo tierra plana. Vimos las pistas entonces. Muchos de los animales que huyen de la selva habían allanado el tierra, pero ¿dónde fue que la sangre de los ciervos? Nada había dado un solo paso, al igual que dejaban para nosotros encontrar. Las huellas eran de poca profundidad. Fuera lo que fuese, no podía pesar más de 100 kilos, pero eso no significaba mucho. Un lince que pesa 40 libras mojado casi arrancó mi maldita garganta una vez. Todo lo que significa es que su rápida y difícil de golpear, así que seguimos las pistas y no nos tomamos tiempo para encontrar dónde está. Hay una vieja casa de la escuela que se encuentra en la cima de una colina, la mitad de los que había sido arrancada por un tornado, pero nadie vivía allí, no por mucho tiempo. Cogimos las personas sin hogar en el que hay a veces o drogaditos en busca de un lugar seguro para disparar. Pensamos que tal vez eso fue todo. Tal vez era un chico enfermo andar en alto, pero no pensamos que por mucho tiempo. Recibimos unos 50 metros y oímos un ruido un poco chirriante sonido. Era una especie de compuesto de 2 sonidos
sonidos diferentes. Uno de ellos fue un alto chillido agudo, otro fue un gruñido de tono bajo. Estaba haciendo tan en la mismo tiempo. Recibimos unos 20 metros y oímos el sonido. Puedo recordar pensando que sonó como un papel cada vez más desgarrado mientras alguien se balanceaba agua en un cubo de ida y vuelta. Papá me mira, se arrodilla y susurra: tengo que permanecer detrás de él porque estamos a punto de acorralar. Cualquier animal luchará cuando su acorralado, especialmente cuando es un depredador. Pero podemos decir por las pistas que es solo uno. Me dice que es probablemente una sola perro salvaje, probablemente rabioso. El plan es hacer furtivamente para arriba en él mientras que su alimentación toma la fotografía y a continuación seguir disparando que hasta que no se mueven más. Entonces cortó es la garganta. Y si llega a papá es mi trabajo para disparar o apuñalar para conseguir que fuera de él. Así que él se acerca y estoy justo detrás de él, solo un poco a su lado, por lo que puede ver lo que deseo el día de hoy no lo hubiera hecho. Estaba inclinado sobre el cadáver, las lágrimas de su carne y tira lo que no picara a un lado. Hay sangre por todo el ladrillo que brilla en la luz de la luna. Es blanco pálido, mirando humano pero no del todo humano. Tuvo los brazos y las piernas como un ser humano, sino que se sentó como un mono encorvado y sus manos no fueron normales. Tenía dedos largos con garras al final. Así vemos que, y mi padre vacila. Él no estaba a punto de disparar a una persona. Así se aclara la garganta para tratar de conseguir que se dio la vuelta. Lo juro por Dios, todo el ruido apenas dejé. Yo no he oído nunca el verdadero silencio antes de eso y no después de ella. Pero durante 2 segundos nada hacía ruido. Que hizo que todo sea más fuerte cuando resultó alrededor. Hecho este grito agudo y subido al papá. Él tiene una oportunidad fuera. Creo que se perdió. Si golpeaba la cosa, no le importaba. Pero fue sobre él. Las lágrimas partes de despedida. Empiezo a disparar con el 22 a quemarropa, pero apenas sangreó la cosa. Me bajé 5 rondas y luego empecé a golpearlo con la culata de la pistola. Pero no estaba nuevo. No tenía ni siquiera registro de que yo estaba allí. Arañando a mi padre, quitándose pedazos de su carne. Comienza en el torso, la rasgadura de la piel, su teta, a continuación, se mueve hacia arriba. Se arrancó la garganta, que le arrancó la nariz, los ojos, se escalpe de él. Entonces empezó a cavar arrancó la mitad inferior de la mandíbula, los huesos pequeños y que tuvo en su cuello, luego las costillas. No recuerdo exactamente lo que pasó, pero de alguna manera mi cuchillo papás termina en esta cosa hombro y mi padre termina en la espalda. Estoy corriendo y por Dios que estoy corriendo más rápido de lo que nunca ejecutar antes o después. Y su siguiéndome. Termino de nuevo en el bosque, junto a los que he estado adentro. Dirijo hacia mi casa los propietarios porque es la mitad de 1 milla de distancia. Puedo oír esto, chillando y gimiendo. Oigo estas ramas de los árboles se agrietan y son arrojados alrededor. Suena como si alguien está tomando un hacha para cada árbol que pase, su agrietamiento tan fuerte y a menudo, pero yo simplemente no buscando de nuevo. Finalmente me tropiezo en la grava. Miro hacia arriba y ahí está mi arrendador y el puñado de sus amigos beber alrededor de una fogata. Yo grito y lloro y ellos vienen de nuevo. Yo les estoy diciendo que llamara a una ambulancia y se vean y yo nunca voy a olvidar lo que dijo. ¿Qué es eso en tu espalda? Me preguntó, así como le dijo que él vio una de esas camisas de franela Godaufull mi padre llevaba a todas partes. Era lo que quedaba de mi padre, la mayor parte de la cabeza, el torso, pero no hay nada después de la cintura. De repente oigo Screech. Él me agarra, mi papá se tira en el suelo. Yo le estoy peleando llorando porque creo que aún podemos salvar de alguna manera, pero mi padre había ido porque yo nunca tomé a levantarse. Él viene a recogerme y me tiro en el interior antes de que yo fuera con él y sus amigos. Todos estamos dentro y sus puertas de bloqueo y conseguir arma. El arrendador me está preguntando qué pasó, pero yo no sé qué decirle. Él reconstruyó lo suficiente de todo junto a entender que había algo peligroso. Todas las luces de la casa están encendidas y alguien llama a la policía. Estarán allí, pero en 15 minutos estamos fuera y la vemos caminar enfrente del fuego que habían hecho. No sabe lo que es. Una de ellas dice que se parece a un mod. De repente algo pasa a través de la ventana. Rodamos en ella, pero no es la cosa. Su perro de mi arrendador, solo el cuerpo, sin embargo, no la cabeza o las piernas. Comenzamos a empujar las cosas enfrente de las puertas y ventanas cuando escuchamos algo el garaje. Recuerdo que uno de sus amigos Sayin que las puertas estaban abiertas. Oímos metal y vidrio, solo conseguir rasgado aparte. Ponemos un sofá y un televisor enfrente de la puerta del garaje. Es un golpe alrededor de un poco más, pero luego se quedó en silencio. No en silencio como lo era antes. Podíamos oír que se mueva todo el lugar y los chicos estaban hablando, asegurándose de que las armas estaban listas. Alguien me da una pistola. Tan pronto tenía la polla el martillo oímos algo rompa el piso de arriba. Luego oímos que Screech de nuevo.
Secta ahora era más fuerte y no se hacen eco y se desvanecen. Debido a que estaba dentro, todos nos precipitamos a la puerta que conduce arriba y llegamos a ella simplemente como eso hizo. Se abrió un poco y 4 o 5 hombres simplemente se estrelló contra él. Consiguió su mano a través de... Alguien con una escopeta tomó cuidado de eso. Ponga el barril hasta su muñeca y apretó el gatillo. Recortó su mano de encima, limpio. Eso solo enojado si fuera poco, sin embargo. Se comenzó a empujar en esa puerta, arañando. Estábamos en un lado empujando lo mejor que pudimos y fue por el otro haciendo lo mismo. Eso madera simplemente no se va a celebrar, por lo que alguien nos dice que mantener la cabeza hacia abajo. De repente la mitad superior de la puerta se acaba de ir, mis oídos están sonando y hay astillas por todas partes. 2 o 3 de ellos se acaba de descargar en la parte superior de la puerta. Realmente no sé a dónde fue después de eso. La policía llegaron allí. Yo todavía estaba pegado a la puerta, lo que quedaba de ella. El sol había salido antes de que me bajaron me metieron en un hospital por un tiempo. Mucha gente habló conmigo, pero yo no hablaba de nuevo no por mucho tiempo. Cuando llegué a casa tengo un trabajo para el propietario que trabaja en la granja. No hablamos mucho no sobre la cosa, pero me inscribí en el ejército cuando tenía 19 años y me senté a beber whisky como un envío fuera. Le pregunté de inmediato lo que le dijo a la policía. La historia se fueron con era un animal salvaje, probablemente un lobo o tal vez un oso que habían emigrado hacia el norte. Le pregunté cómo se podría decir que cuando tuvieron la mano. Él me mira asombrado. Él me dice que la mano no llegó a la estación. El policía que lo tenía en su coche destrozado conducía contra un árbol, murió en el impacto. La mano nunca fue encontrada, probablemente llevado por un animal. Los policías cuando que reconocerían existía la mano a todo, dijo que era simplemente la pata de un oso que se parecía a una mano humana. Yo nunca hablé con el propietario nuevo. Desapareció cuando estaba en la básica. Nunca lo encontraron. Dijeron que le debía a algunas personas un poco de dinero y apenas escapó, pero yo no creo que es así de simple. Nunca volví a esos bosques. Porque no quiero, aunque yo tenía todo el maldito ejército de los Estados Unidos en la espalda. Pero eso era una mentira. Cuando mi madre murió, yo no creo que mi padre sintió que no tenía nada a la izquierda y que bien podría saldar viejas cuentas. Fue a ese bosque. Él nunca regresó. FBI fue llamado, hicieron un espectáculo para todos los involucrados, pero yo sabía que no estaban realmente buscando. Tuve que conseguir un borracho y le deslizarse unos 50 años antes de que finalmente me dijo que consiguen un par de llamadas acerca de esos bosques cada año, acerca de alguien y de fuga. Pero eso era todo lo que quería decirme. Antes de que él se levantó y se fue con el resto de su equipo, que escribió de Raque en una servilleta. Yo no sabía lo que quería decir hasta que me buscó en internet. Sinceramente, me hubiera gustado que no se conoce. Pablo subió tranquilamente a la camioneta, ignorando que el conductor tenía malas intenciones. Lo conocía del pueblo, aunque nunca había intercambiado con él más que algún saludo. El ómnibus que iba hasta el pueblo no había pasado. Pablo había esperado al lado del camino desde el atardecer, y ya se elevaba la luna por el horizonte cuando la camioneta se detuvo frente a él. El conductor se llamaba Anselmo. Al abrir la puerta sonrió extrañamente, con cierto aire de desprecio. Pablo no lo notó. Menos mal que pasó, dijo Pablo, si no tenía que seguir a pie, y deben ser como 30 kilómetros desde aquí, ¿no? Por ahí sí, dijo Anselmo, con aquella sonrisa fija en el rostro. El camino era de tierra, y cruzaba por campos solitarios y bosques profundos. El vehículo, precedido por 2 largos haces de luz que se fundían en uno, bajaba y subía por el camino desparejo, doblaba hacia un lado, más adelante hacia el otro, perturbando momentáneamente con su luz amarilla, el gris que desparramaba la luna sobre todas las cosas. Atravesaban las sombras de un bosque que llegaba hasta la orilla del camino, y formaba una especie de túnel al juntar sus ramas allá arriba, cuando Anselmo detuvo la camioneta, y buscando en su cintura encontró la culata de un revólver, acto seguido apuntó a Pablo. ¿Qué pasó?, preguntó Pablo. Lo que pasó es que me enteré que andas queriendo conquistar a mi esposa, le respondió Anselmo, apuntándole con el revólver a la altura de la cabeza. ¿Qué? ¿Estás mal informado, o te equivocas de hombre? Yo no tengo nada que ver con tu esposa, es más, ni me saluda, nunca hablé con ella. Te lo juro por mi madre. Anselmo dudó, los celos lo volvían un ser irracional, pero sabía que su fuente no era muy confiable, y Pablo parecía sincero.
Dejó de apuntarle y le dijo que se bajara. Apenas pisó el camino, la camioneta arrancó, alejándose con su luz y perdiéndose enseguida tras una curva. Pablo no podía creer lo que acababa de sucederle. Pateó una piedra y se desahogó. Maldito loco de mierda. Respiró hondo unas veces y pensó en todo el camino que le faltaba. Ahora tenía que seguir a pie, y tal vez con suerte algún vehículo lo arrimaría hasta su hogar. Unos días atrás se le había roto el celular, se acordó al tantear el bolsillo. La noche se iba poniendo más fría. Se subió el cuello del abrigo, colocó sus manos en los bolsillos de este y comenzó a andar a paso firme. Mirando de reojo a los inmensos árboles que se alzaban a metros de él, pensó que todo un ejército podría ocultarse allí, detrás de los troncos, y mientras pensaba en eso, creyó vislumbrar algo como una cabeza, un bulto arredondeado asomando tras un tronco. El bulto se separó del árbol y comenzó a moverse de forma irregular. El sonido que produjo el bulto al desplazarse, hizo que Pablo se diera cuenta que estaba viendo algo que se movía en el suelo del bosque. La poca luz del lugar le había hecho percibir mal la distancia, y creer por un instante que aquello estaba junto al tronco, y no varios metros atrás, en un terreno que se iba elevando. Ante esta revelación, se dio cuenta que estaba viendo a una liebre. Sonrió y siguió su camino, al igual que la liebre, que se alejó caminando entre los árboles, levantando la parte de atrás con cada paso. Llegó a una parte donde el bosque estaba un poco más alejado del camino, y vio la redondez de la luna desplazándose entre nubarrones blancos. De repente un resplandor azul iluminó todo, como lo hace un relámpago, y por un tiempo igual de breve. Pablo dejó de caminar y miró en derredor, levantó los ojos hacia el cielo después. ¿Qué diablos fue eso?, pensó. Pero tras girar hacia todos lados inútilmente, siguió su camino, volteando cada tanto y echando miradas a su entorno. Al salir a un lugar abierto se sintió mucho más aliviado. El bosque quedó atrás, y ahora el camino estaba rodeado de campos bien iluminados por la luna. Al alcanzar la cima de una loma del camino, vi que más adelante, en la bajada, había un vehículo volcado con las ruedas hacia arriba. Se acercó un poco más y se detuvo al reconocer al vehículo, era la camioneta de Anselmo. No quería cruzarse con aquel tipo de nuevo, pero al pensar que tal vez estaba herido y necesitaba ayuda, fue hasta la camioneta siniestrada y se inclinó para ver su interior. El conductor no estaba y el parabrisas tenía un gran hueco. Miró hacia adelante y lo vio. Anselmo había salido despedido, y ahora estaba sobre un charco oscuro, boca arriba, con la cara bañada en sangre y los ojos bien abiertos. Pablo se agachó y estiró su brazo hasta el cuello de Anselmo. Estaba muerto. Se apartó del cadáver y miró hacia un extremo del camino y luego hacia el otro, con la esperanza de ver la luz de un vehículo, pero nadie circulaba por allí en ese momento. Se le ocurrió que tal vez en la camioneta había un celular. Una de las ventanillas de la cabina estaba abierta. Se arrastró adentro del vehículo y revisó la guantera. Tanteó algo que no era un celular, era el revólver. Anselmo lo había puesto allí después de amenazarlo. Siguió buscando pero sin suerte. Apenas salió volteó hacia el cadáver. Era muy probable que tuviera un celular en su abrigo, pero tras considerarlo brevemente resolvió no revisar al muerto. De pronto el paisaje quedó rojo, una luz de ese color lo iluminaba todo. Pablo se restregó los ojos y giró la cabeza en todas direcciones. Las nubes y la luna estaban rojizas, el campo era un escenario pesadillesco, y el camino parecía una cinta carmesí desplegada sobre él. Tras unos segundos la noche volvió a la normalidad. Pablo asoció aquel fenómeno al relámpago azul que había ocurrido antes, mas no se explicaba qué podía generar tan extrañas luces, qué energía tan poderosa podría producirlas. En su confusión pensaba en mil cosas, cuando por el rabillo del ojo vio que algo se movía, y al volver la cabeza vio que Anselmo se iba irguiendo hasta quedar sentado. Lo vio mover la cabeza como buscando algo y fijó sus ojos en él, entonces lanzó un grito espantoso, y la sangre brotó de su boca y corrió espesa por su mentón. Con unos movimientos frenéticos se puso de pie y se tambaleó un poco, luego se abalanzó hacia Pablo, que recién ahí reaccionó y se echó a correr, mas lo hizo en dirección contraria a su destino. Anselmo corría tras él lanzando gruñidos. Al darse cuenta de su error, Pablo se detuvo y esperó a su perseguidor, esquivándolo después con un rodeo, y ahí corrió con todas sus fuerzas. Alcanzó la camioneta y se metió por la ventanilla. Tomó el revólver de la guantera, y apenas salió Anselmo lo alcanzó. Desde el suelo le apuntó a la cabeza, Anselmo se inclinó hacia él con la boca abierta, lanzando una especie de rugido furioso. Retumbó un disparo y Anselmo cayó con un agujero en la cabeza. Pablo se levantó y se alejó corriendo, con el revólver en la mano. Se detuvo cuando ya no tenía aliento.
Se inclinó hacia adelante y apoyó las manos en las rodillas, tosió un poco y volteó hacia donde venía. La camioneta y su dueño habían quedado muy atrás. Seguía recuperando el aliento, cuando súbitamente el paisaje se fue oscureciendo, como si una gran sombra avanzara por el cielo. Miró hacia arriba y lo que vio lo aterró completamente. Miles de naves volaban en formación por el cielo. No eran aviones, no emitían sonido alguno, solo avanzaban ordenadamente. Tenían forma oval y eran oscuras. Pablo tembló de terror ante semejante espectáculo, se estremeció de pies a cabeza, y la formación interminable de naves seguía pasando sobre él, y pronto abarcaron todo el cielo, y se movían silenciosas, y todo indicaba que no eran algo de este mundo, de este planeta. Pasados unos minutos horrendos la formación se fue alejando y ensombreció otra parte del campo, avanzando hacia el horizonte. Pablo siguió caminando, aunque de tanto temblar las piernas apenas le respondían. Divisó por fin los perfiles del pueblo. No brillaba ni una luz allí, todo estaba oscuro. Al ingresar a la calle principal, vio que en las veredas y en las entradas de las viviendas había gente mirando hacia arriba y murmurando. Las mujeres abrazaban a sus esposos, y algunos niños se prendían de las piernas de sus madres, mirando para arriba también. La luz roja había despertado a muchos, y al salir de sus hogares buscando la causa, después vieron las naves extraterrestres. Alguien reconoció a Pablo y se le arrimó a preguntarle: ¿Viste los platillos voladores? Sí, ¿cómo no verlos? Ocuparon todo el cielo. ¿Y en la ciudad también se cortó la luz? Aquí no funciona ningún aparato electrónico, ni los autos funcionan. Cuando pasé por la ciudad había luz, pero eso fue de tarde, me vine a pie casi todo el camino. ¿Será que nos están invadiendo, que van a destruir la Tierra? No sé. Ahora me voy para mi casa. Sí, ve, que tus padres deben estar preocupados. Pablo tomó la calle de su casa. Sus padres y su hermano menor estaban afuera, escudriñando el cielo. Al verlo, su madre corrió hacia él con los brazos abiertos. Estábamos tan preocupados, exclamó al abrazarlo. Entraron y Pablo se dejó caer en el sofá, su hermano fue a traerle agua. No puedo creer lo que está pasando, comenzó a decir su padre. Bueno, sí lo creo, pero es algo que nunca pensé que sucedería, extraterrestres. Porque eso tiene que ser, aquellas naves, y esas luces que se vieron, deben ser de un rayo o algo así. Pablo terminó de beber el agua, su hermano se había sentado a su lado, sus padres estaban frente a él, en otro sofá. ¿La electricidad se cortó después de que se vio la luz azul?, preguntó Pablo. Sí, estábamos mirando la tele. ¿Crees que fue eso lo que produjo el apagón?, le preguntó su hermano. Sí, pero lo que me preocupa más es la luz roja, porque enseguida de la luz pasó algo increíble, y tiene que ser por la luz, no hay otra explicación. Su familia lo escuchaba atentamente, y en ese instante desde la calle llegó un grito espantoso. Él, su padre y su hermano salieron afuera. Por la calle avanzaban unas figuras decrépitas, un pequeño grupo de zombies, salidos del cementerio del pueblo. Algunas personas corrían en dirección contraria lanzando gritos. Los extraterrestres, dijo el hermano de Pablo. No, son muertos reanimados por la luz roja, dijo entonces Pablo, y de la cintura sacó el revólver con que liquidara al zombie de Anselmo, y continuó diciendo: traigan las escopetas, y las municiones. Hay que defenderse. Su padre entró corriendo a la casa, seguido por su hijo. En la casa había 3 escopetas, pues eran aficionados a la caza. Pablo comenzó a dispararles a los zombies, unos instantes después se le unieron su padre y su hermano. Hay que darles en la cabeza, gritó Pablo. Todas las ciudades, en todo el mundo, estaban en igual situación, sin energía eléctrica y con zombies caminando por las calles, y con los cielos oscurecidos por las naves de los invasores.